Sean todos bienvenidos a este video que es del tema de derivadas. Para empezar, vamos a hablar que el cálculo es una rama crucial de las matemáticas que nos permite estudiar cómo cambian las cantidades y cómo esas variaciones afectan los sistemas. Aunque puede parecer abstracto al principio, es una herramienta poderosa para describir el mundo natural y los fenómenos que ocurren en nuestra vida cotidiana. A lo largo de la historia, los matemáticos han desarrollado el cálculo para poder resolver problemas relacionados con el movimiento, la geometría y el crecimiento, entre muchos otros. Uno de los problemas fundamentales que enfrentaron los matemáticos clásicos como Arquímedes en la antigua Grecia fue calcular áreas y volúmenes de figuras complejas, así como determinar velocidades instantáneas de objetos en movimiento. Sin embargo, fue en los siglos XVII y XVIII cuando dos de los grandes gigantes de la historia de las matemáticas, Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz, independientemente formalizaron el cálculo y lo estructuraron de tal manera que pudiera aplicarse a la amplia gama de problemas. Newton utilizó el cálculo en sus investigaciones sobre la física, mientras que Leibniz desarrolló una notación que ha mantenido vigente hasta el día de hoy. El cálculo diferencial se ocupa de dos preguntas clave: ¿cómo cambia la cantidad respecto a otra? ¿O cómo podemos usar esta información para describir, entender y predecir fenómenos del mundo real? Para responder la primera pregunta, los matemáticos introdujeron el concepto de derivada, que permite calcular el ritmo de cambio instantáneo de una función en cualquier punto dado. El concepto de derivada se construye sobre la noción de límite, la cual analizaremos en profundidad más adelante. El origen histórico del cálculo diferencial. Como mencionamos antes, el cálculo en su forma moderna fue desarrollado simultáneamente por Isaac Newton y Gottfried. Aunque Newton llegó al cálculo por su estudio del movimiento y las leyes de física, Leibniz lo abordó más desde una perspectiva puramente matemática, buscando un lenguaje universal para describir cambios. Si bien ambos enfrentaron una disputa sobre quién fue el verdadero inventor del cálculo, hoy en día reconocemos sus aportes complementarios y utilizamos principalmente la notación introducida por Leibniz para derivar e integrar. La obra de Isaac Newton, Physiologia Naturalis Principia Mathematics, de 1687, abordó cómo se pueden aplicar las ideas del cálculo diferencial para explicar fenómenos físicos como la gravedad y las órbitas de los planetas. Newton lo llamó a este enfoque fluxiones, ya que describía cómo ciertas cantidades fluían o cambiaban a lo largo del tiempo. Leibniz, por su parte, desarrolló la notación que hoy utilizamos para derivadas e integrales. También publicó importantes obras matemáticas que sistematizaron el cálculo en el continente europeo. El lenguaje del cálculo, en esencia, se basa en el concepto de cambio. Si observamos cualquier fenómeno que evoluciona con el tiempo o con respecto a otra variable, el cálculo nos permite analizar cómo esa evolución ocurre a nivel local o instantáneo. Es decir, en lugar de simplemente estudiar ambos cambios globales o promedios, el cálculo nos permite obtener una visión precisa y detallada del cambio en un punto específico. La derivada como principal es una herramienta del cálculo. Responde a esta cuestión de cambio instantáneo. Por ejemplo, si consideramos la velocidad de un coche que está en movimiento, en física básica podemos calcular la velocidad media dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo que ha transcurrido. Sin embargo, la velocidad instantánea, la que refleja la velocidad exacta en un instante dado, requiere el uso de la derivada que necesitamos observar cómo cambian la posición en intervalos cada vez más pequeños de tiempo. Aplicaciones generales del cálculo diferencial. El cálculo diferencial no solo se limita al estudio de movimiento en física, su aplicación es increíblemente diversa y afecta muchos campos del conocimiento. Por ejemplo, en la física, los cálculos se utilizan para estudiar el movimiento de objetos,
las fuerzas que actúan sobre ellos y la energía involucrada. En conceptos de velocidad, aceleración y las leyes del movimiento de Newton. Están basados en el cálculo diferencial. En la biología, las derivadas se aplican para modelar el crecimiento de poblaciones, la tasa de reacción de ciertos procesos biológicos y la difusión de sustancias a través de membranas. En la economía, el cálculo se utiliza para analizar cómo cambian las variables económicas, como la oferta y la demanda, cómo afectan cambios en los precios o la producción a la economía global. La optimización es un área clave donde se utiliza el cálculo para maximizar ganancias o minimizar costos. Y en la ingeniería, los conceptos de cálculo diferencial son fundamentales para entender el diseño y análisis del sistema, desde el flujo de corrientes eléctricas hasta el análisis de estructuras y la dinámica de fluidos. El cálculo también se utiliza para modelar sistemas complejos en los cuales las tasas de cambio están involucradas, como la propagación de enfermedades, los cambios en el clima y la evolución de especies. Ahora veamos la relación entre el cálculo diferencial e integral. El cálculo tiene estas dos ramas principales, que es la integral y la diferencial, mientras que el cálculo diferencial se enfoca en el análisis de tasas de cambio y pendientes. El cálculo integral se dedica al estudio de acumulaciones de áreas bajo curvas. Estas dos ramas están estrechamente relacionadas mediante el teorema fundamental de cálculo, que establece la interacción y la diferenciación. Son operaciones inversas. En otras palabras, si conocemos la derivada de una función, podemos reconstruir la función original mediante la integración y viceversa. El concepto de cálculo surgió por la necesidad de resolver problemas que no podían abordarse con las matemáticas clásicas. Por ejemplo, consideremos el problema del movimiento de un proyectil. Antes de la invención del cálculo, solo era posible calcular la velocidad promedio de un objeto en movimiento sobre un intervalo de tiempo relativamente largo. Sin embargo, para entender mejor el comportamiento del proyectil, necesitábamos una herramienta que nos permitiera calcular la velocidad en un instante específico. Aquí es donde entra en juego la derivada, donde nos permite calcular la velocidad en un instante específico e instantánea en cualquier momento durante el vuelo del proyectil. Otro importante detrás del desarrollo del cálculo fue el estudio de las curvas. Los matemáticos querían saber cómo calcular la pendiente de una curva en un punto determinado, es decir, la pendiente de la recta tangente es en ese punto. El cálculo, la derivada de una función en un punto nos proporciona precisamente esa pendiente. Si la curva representa el gráfico de una función que describe el movimiento de un objeto, entonces la derivada nos da la información sobre la rapidez con la que el objeto está cambiando de posición en ese instante específico. Por ejemplo, en un sistema físico donde un objeto cae libremente bajo la influencia de la gravedad, la velocidad instantánea del objeto en cualquier punto de su trayectoria puede calcularse usando la derivada de la función que describe su posición respecto al tiempo. Otro importante es la capacidad predictiva del cálculo. Si conocemos cómo cambia la cantidad en el presente, podemos predecir su comportamiento futuro. En otras palabras, el cálculo nos proporciona una herramienta para la predicción basada en las tasas de cambio. En la ingeniería, por ejemplo, si conocemos la derivada de una variable que representa la temperatura de un sistema, podemos predecir cómo varía esa temperatura en el tiempo y ajustar el sistema para evitar sobrecalentamiento. En economía podemos utilizar la derivada para predecir la evolución de variables económicas como la oferta y la demanda, o para encontrar un punto óptimo en la producción y maximiza las ganancias y minimiza los costos. Ahora vámonos con un ejemplo práctico. Imaginemos un ejemplo de cómo el cálculo diferencial nos ayuda a entender el movimiento de un objeto. Supongamos que tenemos una función que describe la posición de St en un objeto en función del tiempo.
Entonces S entre paréntesis t va a ser igual a t al cuadrado menos 3t más 2. Para calcular la velocidad instantánea de este objeto, de cualquier momento, debemos calcular la derivada de st con respecto al tiempo, que va a ser v de t es igual a s derivado de t, que va a ser igual a 8t menos 3. Esta es la función que describe la velocidad en cualquier instante de tiempo t. Si queremos saber cuál es la velocidad del objeto en t igual a 2 segundos, simplemente sustituimos t igual a 2 en la ecuación de la velocidad. Entonces lo que va a ser v igual a 2 es igual a 8 por 2 menos 3. 16 menos 3 va a ser 13 metros sobre segundo. Esto significa que en ese instante el objeto se está moviendo a una velocidad de 13 metros por segundo. De manera similar podemos calcular la aceleración del objeto que nos cambia la velocidad con el tiempo. La aceleración es simplemente la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces nos va a dar que AT es igual a B derivado de T, que es igual a 8. En este caso la aceleración es constante e igual a 8 metros por segundo al cuadrado. Definición de la derivada. La derivada es uno de los conceptos más fundamentales y útiles en cálculo diferencial de manera informal. La derivada de una función en un punto nos dice cómo cambia el valor de la función de ese punto. Es decir, nos proporciona el ritmo de cambio instantáneo. En términos geométricos, la derivada nos indica la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. Para entender mejor este concepto, primero debemos explorar algunas ideas clave relacionadas con la noción de cambio y aproximación. Para introducir la idea de derivada, es útil comenzar por analizar la diferencia entre el cambio promedio y el cambio instantáneo. El cambio promedio de una función en un intervalo nos dice cuánto varía la función en promedio de dos puntos. Supongamos que tenemos una función f de x y queremos calcular cómo cambia entre dos puntos. X es igual a A y X es igual a B. El cambio promedio en este intervalo se puede calcular usando la siguiente fórmula. Cambio promedio va a ser igual fb menos la función de b menos la función de a sobre b menos a. Esta fórmula nos proporciona la tasa de cambio promedio de la función entre a y b y se interpreta como la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos a, función de a y b, función de b. Sin embargo, en muchos casos no estamos interesados en el cambio promedio en un intervalo, sino cómo cambia en un punto específico. Aquí es donde entra el juego la derivada, ya que nos permite calcular el ritmo instantáneo de la función en un punto. Para lograr esto, consideramos lo que ocurre cuando el intervalo entre a y b se hace más pequeño, es decir, cuando b se aproxima a A en este proceso. Nos lleva a la idea de un límite, que es esencial para definir formalmente la derivada. La derivada de una función de f de la función de x en un punto de x es igual a A se define como el límite de la tasa de cambio promedio cuando el intervalo entre a y b tiende a cero. Matemáticamente, esto se expresa de la siguiente manera. Función derivada de a es igual al límite cuando h tiende a cero de la función de a más h menos la función de a sobre h. En esta fórmula, h representa un pequeño cambio en la variable x y el cociente, función de a
más h menos función de a sobre h es la tasa de cambio promedio de la función en el intervalo entre a y a más h. Al tomar el límite cuando h tiende a 0, estamos calculando el cambio instantáneo de la función en el punto A. Esta definición de derivada se conoce como la definición del límite de la derivada y es fundamental en el cálculo diferencial. Nos permite calcular el ritmo de cambio instantáneo de una función en cualquier punto donde el límite exista. Si el límite no existe, decidimos que la función no es derivable en ese punto. La derivada también tiene una interpretación geométrica muy importante. Si tenemos el gráfico de una función de x, la derivada en un punto x igual a a, es decir, función derivada de a, nos da la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. La recta tangente es la recta que toca la curva en un solo punto y tiene la misma pendiente que la curva en ese punto. Para entender esto mejor, pensemos que la pendiente de una recta, si tenemos una recta con pendiente m, sabemos que el cambio en la coordenada y por cada cambio en la coordenada x es constante y está dado por la pendiente m. Ahora bien, en el caso de una curva, la pendiente no es constante, ya que la función se forma de diferente forma en diferentes puntos. La derivada nos proporciona una manera de calcular la pendiente en cualquier punto específico de la curva. Por ejemplo, si tenemos una función que va a ser f de función de x es igual a x al cuadrado, la derivada de f de x es función derivada de x, que es igual a 2x. Esto significa que en cualquier punto x, la pendiente de la recta tangente de la curva es 2x. Si queremos calcular la pendiente en x igual a 1, simplemente sustituimos la derivada. Función derivada de 1 es igual a 2 por 1, que va a ser 2. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente a la curva en x1 es 2. Existen varias formas de la notación para derivada y cada una tiene su contexto de uso. La notación más común introducida por Leibniz utiliza la presentación diferencial, derivada de y sobre derivada de x. Aquí y es igual a función de x, es la solución, y derivada de y sobre derivada de x indica el ritmo de cambio de y con respecto a x. Esta notación es particularmente útil cuando trabajamos con problemas físicos, donde es necesario describir cómo una cantidad cambia con respecto a otra, como la velocidad cambia la posición con respecto al tiempo o la aceleración cambia la velocidad respecto al tiempo. Otra notación común introducida por Newton utiliza un apóstrofo para denotar la derivada. Esta notación compacta se utiliza frecuentemente en el contexto puramente matemático. Por ejemplo, si tenemos una función f de x, su derivada se denota como función derivada de x. Y la segunda derivada, la derivada de la derivada, se denota como función doble derivada de x, y así sucesivamente. Un aspecto crucial de la derivada es que se basa en la noción del límite. Cuando decimos que estamos calculando el cambio instantáneo de una función en un punto, lo que realmente estamos haciendo
es analizar la función en intervalos cada vez más pequeños, alrededor de ese punto. A medida que el intervalo hace infinitesimalmente pequeño, obtenemos una medida precisa del cambio en el punto en cuestión. Por ejemplo, consideremos la función f de x es igual a x al cubo. Queremos calcular la derivada de f de x en x igual a 2. Utilizando la definición de derivada como un límite, tenemos f derivada de 2 es igual a, cuando h tiende a 0, de 2 más h elevado al cubo menos 2 cubo sobre h. Expandiendo el cubo, de 2 más h al cubo es igual a 8 más 12h más 6h al cuadrado más h al cubo. Sustituyendo en la fórmula del límite, f de 2 cuando el límite de h tiende a 0 va a ser 8 más 12h más 6h al cuadrado más h al cubo menos 8 todo sobre h. Eso va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 y va a ser 12h más 6h al cuadrado más h al cubo todo sobre h. Simplificando esto, tenemos que va a ser función derivada de 2 de el límite cuando h tiende a 0 de 12 más 6h más h al cuadrado. Al tomar el límite cuando h tiende a 0, obtenemos que la función derivada de 2 va a ser igual a 12. Por lo tanto, la derivada de la función de x igual a x al cubo en x2 es 12, lo que significa que la pendiente de la recta tangente a la curva en x igual a 2 es 12. No todas las funciones derivables en todos los puntos. Existen ciertas condiciones que deben cumplirse para que una función sea derivable en un punto. 1. La función debe ser continua. Si una función tiene discontinuidad en un punto, no puede tener derivada en ese punto. Por ejemplo, la función del escalón de función de x va a ser igual a 0 si x tiende a menor a 0 y 1 si x es mayor o igual a 0. No es derivable en x igual a 0 porque tiene una discontinuidad en ese punto. La función no debe tener esquinas ni cúspides. Si la función tiene esquinas o cúspides en un punto, la pendiente de la curva cambia bruscamente y no es posible definir una derivada única en ese punto. Un ejemplo clásico es la función del valor absoluto. F de x es igual al valor absoluto de x, que no es derivable en x igual a 0, debido a la esquina que presenta en ese punto. Y por último sería la pendiente de la curva no debe ser vertical. Si la pendiente de la curva vertical en un punto, la derivada no está definida en ese punto, ya que la pendiente sería infinita. Interpretación geométrica de la derivada. Desde un punto de vista geométrico, la derivada de una función en un punto nos proporciona la pendiente de la recta tangente, la curva en este punto.
Imagina que trazas la curva sobre el plano cartesiano, representando una función que es f de x. Si dibujas una recta que toca la curva en un solo punto, eh, A, punto A y coma punto de la función de A, la pendiente de esa recta será la derivada de la función de x en esta interpretación nos da una herramienta visual muy útil para entender el comportamiento de una función. Si la derivada en un punto es positiva, la pendiente de la tangente es positiva, lo que significa que la función está creciendo en ese punto. Si la derivada es negativa, la pendiente es negativa y la función está decreciendo. Si la derivada es cero, la tangente es horizontal, lo que indica que hemos llegado a un máximo o un mínimo local, a un punto de inflexión. Un ejemplo clásico de la interpretación geométrica de la derivada es analizar la función de f de x que va a ser igual a x al cubo menos 3x al cuadrado más 2. Para encontrar la pendiente de la tangente en cualquier punto, derivamos la función derivada de x es igual a 3x al cuadrado menos 6x. Luego resolvemos que función derivada de x es igual a 0 para encontrar los puntos donde la tangente es horizontal. Entonces esto da 3x al cuadrado menos 6x igual a 0 va a ser, por factor común, 3x y entre paréntesis x menos 2 que va a ser igual a 0. Y esto nos va a dar los dos resultados, que va a ser x sub 1 igual a 0 y x sub 2 igual a 2. Esto nos dice que en x sub 1, que va a ser igual a 0, y que en x sub 2, que va a ser igual a 2, la tangente a la curva es horizontal, lo que indica que hay un máximo o un mínimo local en estos puntos. Si evaluamos la segunda derivada para ver si son máximos o mínimos locales en estos puntos, la segunda derivada para saber si son máximos o mínimos. Entonces esto va a dar a la función de la segunda derivada de x, que va a ser 6x menos 6. En x, que es igual a 0, la segunda derivada es negativa, por lo que x igual a 0 es un máximo local en x al cuadrado. No, bueno, x igual a 2. La segunda derivada es positiva, por lo que x igual a 2 es un máximo local. La interpretación geométrica de la derivada nos proporciona una manera visual para comprender cómo se comporta una función en estos puntos. Ahora, en el caso de que la derivada sea 0, significa que la función en un punto crítico es el valor de x, dependiendo del contexto de este punto. Puede ser un máximo local o un mínimo local en un punto de inflexión.
Reglas de derivación. Las reglas de derivación son herramientas fundamentales en el cálculo diferencial, ya que nos permiten calcular las derivadas de funciones complejas de manera más sencilla, sin tener que recurrir a la definición derivada en términos de límites. Estas reglas están diseñadas para facilitar el cálculo de derivadas de sumas, productos, cocientes y funciones compuestas. A continuación, vamos a explicar en detalle las reglas más importantes de la derivación con ejemplos. La derivada de una constante. La derivada de una constante siempre es cero. Esto se debe a que las constantes no varían, por lo que su tasa de cambio es nula. Matemáticamente, si c es una constante, entonces su derivada es d sobre derivada de xc es igual a 0. Ejemplo, si f de x es igual a 5, entonces la f derivada sería igual a 0. La función constante tiene una derivada 0, porque no importa el valor que tome x, la función siempre será igual a 5, es decir, no cambia. La regla de la potencia. La regla de la potencia es probablemente una de las más utilizadas en el cálculo. Si f de x es igual a x elevado a la n, donde n es un número real, la derivada de f de x se calcula de la siguiente manera. Derivada sobre derivada de x de x elevado a la n va a ser igual a n por x elevado a la n menos 1. Esta regla es aplicable para cualquier valor de n, ya sea positivo o negativo, o también puede ser fraccionario. Ejemplo, si f de x es igual a x elevado al cubo, entonces su derivada va a ser f derivada de x va a ser igual a 3x elevado al cuadrado. Esto significa que el cambio instantáneo de la función de x al cubo está dado por 3x al cuadrado, y la pendiente de la recta tangente a la curva de cualquier punto de x es 3x al cuadrado. Otro ejemplo con un exponente fraccionario. Si f de x es igual a x elevado a un medio, la raíz cuadrada de x, la derivada sería f derivada de x es igual a un medio de x elevado a la menos un medio. Esto implica que ese ritmo de cambio de la función de la raíz cuadrada disminuye a medida que aumenta x. La regla de la suma. La derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas de cada una de las funciones por separado. Si f de x es igual a g de x más h de x, entonces esto sería derivada sobre derivada de x de f de x, que va a ser igual a la derivada sobre la derivada de x de g de x más la derivada sobre derivada de x de h de x. Esto significa que podemos derivar cada función por separado y luego sumar los resultados. Ejemplo, si f de x es igual a x al cuadrado más 3x, entonces su derivada es f derivada de x va a ser igual a d sobre derivada de x al cuadrado más derivada sobre derivada de x de 3x menos va a ser igual a 2x más 3. Aquí la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 3x 3. La regla de la suma facilita el cálculo de derivadas de funciones que no se pueden expresar como sumas de términos más simples. Regla de la resta. Similar a la regla de la suma, la derivada de la resta de dos funciones es igual a la resta de las derivadas de las funciones.
Si f de x es igual a g de x menos h de x, entonces derivada de x, derivada sobre derivada de x de f de x va a ser igual a la derivada sobre derivada de x de g de x menos derivada sobre derivada de x de h de x. Un ejemplo sería, si f de x es igual a x al cubo menos 4, su derivada sería f derivada de x sobre derivada de x de 3x al cubo menos derivada sobre derivada de x de 4x es igual a 3x al cuadrado menos 4. Aquí la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado y la derivada de 4x es 4. La regla de la resta también nos permite simplificar por el proceso de derivación de expresiones más complejas. Regla del producto. La regla del producto se utiliza cuando tenemos el producto de dos funciones y queremos derivar dicho producto. Si f de x es igual a g de x por h de x, entonces su derivada está dada por derivada sobre derivada de x de f de x es igual a g de x más h de x más g de x por la derivada de h de x. En otras palabras, primero derivamos la primera función y la multiplicamos por la segunda sin derivar. Luego derivamos la segunda función y la multiplicamos por la primera sin derivar. Y finalmente sumamos ambos resultados. Un ejemplo. Si f de x es igual a x al cuadrado por seno de x, entonces su derivada es f derivada de x o derivada sobre derivada de x al cuadrado por seno de x es igual a más x al cuadrado por derivada sobre derivada de x entre seno de x es igual a 2x por seno de x más x al cuadrado por coseno. Aquí hemos utilizado la regla del producto derivando x al cuadrado como 2x y seno de x como coseno de x. Luego multiplicamos y sumamos los resultados. Este tipo de regla es extremadamente útil cuando trabajamos con funciones complejas que involucran productos de polinomios, funciones trigonométricas, exponenciales o logarítmicas. Regla del cociente. Cuando tenemos el cociente de dos funciones, usamos la regla del cociente para calcular su derivada. Si f de x es igual a g de x sobre h de x, entonces su derivada está dada por la siguiente fórmula. Derivada sobre derivada de x, que es de g de x sobre h de x, es igual a la derivada de g de x por h de x menos g de x por h derivada de x. Todo sobre h por x todo elevado al cuadrado. En palabras, derivamos el numerador y lo multiplicamos por el denominador sin derivar. Luego restamos el producto del numerador sin derivar y el denominador derivado. Y dividimos todo por el cuadrado denominador. Ejemplo, si f de x es igual a x al cuadrado sobre coseno de x, su derivada sería f derivada de x sobre derivada de x al cuadrado por coseno de x menos x al cuadrado por derivada de x sobre derivada del coseno de x todo sobre coseno de x elevado al cuadrado es igual a 2x por el coseno de x más x al cuadrado por seno de x todo sobre coseno. Aquí hemos aplicado la regla del cociente, derivando el numerador y el denominador por separado. Utilizando la fórmula mencionada, esta regla es crucial para derivar funciones
que están expresadas como divisiones de otras funciones. La regla de la cadena. La regla de la cadena es una de las herramientas más poderosas en el cálculo. Nos permite derivar funciones compuestas, es decir, funciones que dependen de otras funciones. Si tenemos una función f de x que es igual a g de h por h de x, donde g es una función de h de x y h de x es a su vez una función de x. Entonces la derivada de f de x está dada por f derivada de x, que va a ser igual a g derivada por h de x por h derivada de x. En otras palabras, derivamos la función exterior de g con respecto a su argumento h de x y luego multiplicamos por la derivada de la función interior, o sea de h de x. Ejemplo, si f de x es igual al seno de x al cuadrado, utilizamos la regla de la cadena para derivarla aquí. G de u es igual a seno de u y h de x es igual a h al cuadrado, por lo que su derivada es f derivada de x es igual a derivada sobre derivada de u de seno de u por derivada sobre derivada de x al cuadrado, que es igual a coseno de x al cuadrado por 2x. Las reglas de la derivación son herramientas que en el cálculo proporcionan una manera sistemática y eficiente de calcular derivadas de una amplia variedad de funciones, desde reglas simples como la derivada constante de la potencia hasta las reglas más complejas como la del producto, cociente y cadena. Todas son esenciales para resolver el problema en matemáticas y en aplicaciones. Regla de la cadena. La regla de la cadena es una herramienta fundamental para el cálculo, ya que nos permite derivar funciones compuestas, es decir, aquellas que son el resultado de aplicar una función dentro de una de otra. Esta regla es esencial cuando trabajamos con funciones más complejas y su aplicación se extiende a una gran variedad de contextos, desde problemas de matemáticas puras hasta aplicaciones en física, ingeniería y otras ciencias. La idea central de la regla de la cadena es que cuando tenemos la función que depende de otra, la función que debemos tener en cuenta como ambas funciones cambian simultáneamente. En términos más formales, la regla de la cadena nos permite calcular la derivada de una función compuesta, que sería en este caso h de x es igual a fg de x, donde f es la función de g de x y a su vez de una función de x. Establece también que la derivada de una función compuesta es el producto de la derivada de la función exterior evaluada en la función interior, multiplicado por la derivada de la función interior. Matemáticamente se expresa como derivada sobre derivada de x de f de g de x es igual a la derivada de g de x por g derivada de x, donde f derivada de g de x es la derivada de la función exterior evaluada en la función interior. G de x y g derivada de x es la derivada de la función interior g de x. Comprendiendo la regla de la cadena con un ejemplo básico, supongamos que tenemos una función compuesta. H de x es igual a 3x al cuadrado más 2 elevado a la quinta. En este caso, la función exterior es f de u igual a u elevado a la quinta, donde u es igual a g de x, que es igual a 3x al cuadrado más 2. Aplicamos la regla de la cadena de la siguiente manera. Derivamos la función exterior con respecto a u, obteniendo f derivada de u es igual a 5u elevado al cuadrado. Segundo, luego derivamos la función interior de g de x, que va a ser igual a 3x al cuadrado más 6, obteniendo g derivada de x 6x. Y finalmente, aplicamos la regla de la cadena multiplicando ambas derivadas.
lo que nos daría 5 por 3 x elevado al cuadrado más 2 elevado a la cuarta por 6, que sería igual a 30x más 3x al cuadrado más 2 elevado a la cuarta. Este proceso nos permite calcular la derivada de las de funciones complejas sin tener que expandir el polinomio, lo que sería mucho más laborioso. Geométricamente, la regla de la cadena nos dice que cambia de función compuesta en una función como cambian las funciones, ya que la componen. Si imaginamos que g de x representa la transformación de la variable x y f de u representa la transformación de la variable u, la regla de la cadena nos permite calcular cómo cambia la combinación de ambas transformaciones. Para visualizar esto, podemos pensar en el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una partícula en movimiento cuya posición en función del tiempo está dada por g de t y que la velocidad de la partícula en función de la posición está dada por f de c, donde s representa la posición. La regla de la cadena nos permite calcular cómo cambia la velocidad de la partícula con respecto al tiempo, teniendo en cuenta su posición también cambia con el tiempo. Aplicaciones de la regla de la cadena en física. La regla de la cadena utilizada en física para relacionar magnitudes dependen de unas de otras. Un ejemplo es el de la velocidad y la aceleración en un sistema dinámico. Si tenemos una función que describe la posición de un objeto en función del tiempo de xt, la velocidad de bt es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto es, b de t es igual a derivada de x de t sobre dt. Si a su vez es una función de la posición v de x, entonces la aceleración at es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Se puede calcular utilizando la regla de la cadena. Que esto es igual a de t es igual a derivada sobre derivada de t es igual a derivada de v sobre derivada de x por derivada de x sobre derivada de t, que esto igual va a dar a derivada de v sobre derivada de x por v. Este tipo de aplicación es más común en problemas de mecánica, que nos permite calcular la aceleración que existe en un objeto cuando su velocidad depende de su posición, algo que ocurre en sistemas donde no existen fuerzas variables como un campo gravitatorio o eléctrico. La regla de la cadena también tiene aplicaciones importantes en el contexto de derivadas parciales. Supongamos que tenemos una función z igual a f de x, y, en donde x y y son funciones de otra variable t. Si queremos calcular cómo cambia z con respecto a t, aplicamos la regla de la cadena en contexto de las derivadas parciales. Entonces esto nos da d de z, derivada de z sobre derivada de t es igual a función sobre x por derivada de x sobre dt por pita de la función, pita de y por derivada de y sobre derivada de t. Este tipo de derivada se utiliza frecuentemente en ecuaciones diferenciales parciales y en problemas de física como la termodinámica, donde las magnitudes como la temperatura y la presión del volumen suelen depender de varias variables. Ahora veamos un ejemplo más avanzado utilizando funciones trigonométricas. Supongamos que tenemos una función h de x es igual a seno de 3 de x. Para derivar esta función utilizando la regla de la cadena, seguimos los siguientes pasos. Identificamos la función del exterior como f de u es igual a seno de u, donde u es igual a 3 elevado al cuadrado. La derivada de f de u es igual al seno de u, es igual a la derivada de u, que es igual al coseno de u. Y la derivada de g de x es igual a 3x al cuadrado, es g de derivada de x es igual a 6. Aplicamos la regla de la cadena.
Este resultado nos da la derivada de la función trigonométrica compuesta, algo que parece frecuente en problemas de física más relacionados con ondas y oscilaciones. Entonces esto da como derivada sobre derivada de x de seno de x de 3x al cuadrado, que es igual a coseno de 3x al cuadrado por 6, que es igual a 6x coseno de 3x al cuadrado. Y ya. La regla de la cadena también se puede extender a funciones de varias variables. Supongamos que tengamos una función de z que es igual a f de y, donde x y y son funciones de t. Si queremos calcular la derivada de z con respecto a t, debemos aplicar la versión extendida de la regla de la cadena. Esto es especialmente útil donde varias magnitudes están interrelacionadas, como la dinámica de fluidos o la termodinámica, donde magnitudes como la temperatura y la presión y el volumen dependen de múltiples variables. La regla de la cadena es una herramienta bastante buena que facilita la derivación de funciones complejas al descomponerlas en partes más simples. Su versatilidad y aplicación se amplía en una gama de contextos, desde las ciencias exactas hasta la ingeniería y la economía. La convierte en una de las reglas más importantes de cálculo. Al entender cómo aplicar la regla de la cadena, se abre la puerta de la resolución de problemas mucho más complicados que de otra manera serían extremadamente difíciles de borrar. Derivada de funciones compuestas. El cálculo de la derivada compuesta es una parte central del análisis diferencial y está estrechamente relacionado con la regla de la cadena, que proporciona un método para calcular la derivada de una función, que es el resultado de la composición de otras funciones. La idea principal detrás de las funciones compuestas es el valor de la función que depende de otra. Lo que hace es necesario aplicar las reglas especiales de derivación. En este punto vamos a desglosar el concepto de funciones compuestas, su derivación y diversos ejemplos. Para ilustrar su aplicación, ¿qué es la función? Una función compuesta surge cuando aplicamos una función a otra función en términos matemáticos. Si tenemos dos funciones, f de x y g de x, la función compuesta se denota como f de x. Esto significa que en lugar de aplicar la función f directamente a x, aplicamos primero a g a x y luego aplicamos a f al resultado de g de x. Por ejemplo, si f de x es igual al seno de x y g de x igual a x al cuadrado, la función compuesta será función de g de x sería función de g de x es igual a seno de x al cuadrado. Aquí g de x, que es igual al cuadrado, actúa sobre x. Y luego f es en ese caso la función del seno que actúa sobre g de x. Para derivar en ese tipo de funciones necesitamos aplicar la regla de la cadena, ya que no podemos simplemente derivar cada función de manera aislada. Un ejemplo que tendríamos sencillo para ilustrar cómo se aplica: supongamos que tengamos una función compuesta, f de x es igual a seno de x al cuadrado. Aquí la función interior es de g de x, x al cuadrado, y la función de exterior es f de u, que es igual a seno de u, donde u es igual a g de x. Derivamos la función exterior de f de u, que es igual a seno de u, donde sabemos que la derivada de seno de u con respecto a u es coseno de u. Por lo tanto, f derivada de u es igual a coseno de u. Evaluamos función derivada de u en ux al cuadrado, lo que nos da función derivada de g de x, que es igual al coseno de x al cuadrado. Evaluamos f de u, lo que nos da, ya dijimos eso, y derivamos la función interior de g de x, que es igual a x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado con respecto a x es g derivada de x de 2x. Y finalmente multiplicamos las derivadas obtenidas, que nos da igual a coseno de x al cuadrado por 2x. Y el resultado final es 2x coseno de x al cuadrado. Este ejemplo nos muestra cómo nos permiten descomponer una función compuesta y derivarla a pasos lógicos, aplicando la derivada de la función exterior y la derivada de la función interior separada. La regla de la cadena puede extenderse en composiciones más complejas de funciones. Por ejemplo, si tenemos una función compuesta de tres funciones, la regla de la cadena aplica
eh, iterativamente, donde d derivada sobre derivada de x de f de g de h de x es igual a la función derivada de g de h de x por g de h de x por h de x. En este proceso la derivación nos proporciona, no, la derivación nos funciona de manera similar a lo que vimos antes, pero con más capas de funciones. Se aplica la derivada de la función más extensa, luego de una función intermedia y finalmente la función más interna. Aplicaciones de la derivada, las de funciones compuestas. Las funciones compuestas, o bueno, la derivación de funciones compuestas tiene muchas aplicaciones y prácticas de diversas disciplinas, en especial en física e ingeniería y economía y biología. En física común en ciertas cantidades que dependan a través de múltiples funciones. Por ejemplo, a disposición del objeto que puede depender a través de una función que describe su velocidad, a la cual puede depender la aceleración. La regla de la cadena también es fundamental para derivar ecuaciones de movimiento cuando trabaja con cantidades que dependen de otras. Economía. Las funciones compuestas son utilizadas para modelar el comportamiento de variables independientes como la producción y el costo. Por ejemplo, el costo total puede depender de la cantidad de bienes producidos que a su vez dependen de los insumos utilizados en el proceso de producción. Las derivadas de funciones compuestas permiten analizar cómo un cambio de una variable afecta a otra de manera indirecta. En la ingeniería, la regla de las funciones compuestas es esencial para el análisis de sistemas complejos donde las entradas y salidas de un sistema están relacionadas de manera no directa. Por ejemplo, en un diseño de sistemas de control, las funciones compuestas ayudan a determinar cómo una perturbación de una parte del sistema afecta al comportamiento global. En biología, los procesos naturales dependen de los factores que están interrelacionados, por ejemplo, la tasa de crecimiento de una población, que puede depender de la cantidad de disponibles, la cual a su vez influencia por factores climáticos. La regla de la cadena nos permite modelar estos sistemas de manera más precisa. Es importante destacar que algunos errores comunes suelen cometerse al aplicar la regla de la cadena o otro tipo de funciones compuestas. El error más frecuente es de olvidar derivar la función interior después de derivar la función exterior. Este paso es crucial, ya que la derivada de la función interior afecta el resultado final. Otro error común es confundir el orden de funciones o no identificar correctamente cuál es la función interior y cuál es la función exterior. Las derivadas de orden superior son una extensión natural del concepto de derivadas. Mientras la derivada de primer orden de una función nos proporciona información sobre el ritmo de cambio instantáneo de esa función, las derivadas de orden superior nos brindan información sobre el comportamiento detallado y complejo de las funciones, particularmente sobre su curvatura y cómo cambian sus tasas de cambio. Estas derivadas son fundamentales en muchas áreas de la matemática física y la ingeniería y otras disciplinas científicas. La derivada de orden se obtiene aplicando repetidamente la operación de derivación sobre una función. Comenzamos con la primera derivada de primer orden. Ya vemos que hemos visto anteriormente, notamos que como f de x es igual a derivada, si volvemos a derivar esta derivada, obtenemos la segunda derivada de la función anotada como la segunda derivada de f de x. En este proceso se puede repetir varias veces como sea necesario, produciendo derivadas de orden superior. La derivación implícita es una técnica fundamental en el cálculo que nos permite encontrar derivadas de funciones que no están expresadas de manera implícita en términos de una variable independiente. En otras palabras, es útil cuando no es posible o práctico despejar una variable de otra para obtener una expresión explícita. Esto suele suceder comúnmente cuando dos variables están relacionadas de forma compleja y no es fácil o posible
aislar una de ellas, como ocurre en muchas ecuaciones geométricas o físicas. Para entender mejor la derivación implícita es útil primero repasar la idea de funciones explícitas e implícitas. Una función que esté escrita de forma explícita cuando la variable dependiente y la aislada está al lado de la ecuación y está expresada únicamente en términos de la variable independiente x. Por ejemplo, cuando la función y de x al cuadrado más 3x es explícita, ya que y está completamente despejada en términos de x. Por otro lado, una implícita tiene a y aislada en términos de x. En lugar de esas dos variables de x y y están mezcladas en la misma ecuación. Por ejemplo, una función implícita es cuando la ecuación de la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25. En esta ecuación y ya no está despejada en términos de x, por lo que de esta forma explícita, a pesar de que podríamos despejar y describir la ecuación como y, a menudo es más fácil trabajar con la ecuación en su forma implícita. Aquí es donde entra la derivación implícita. Los teoremas de la derivación constituyen en la base para entender cómo calcular las derivadas de funciones más complejas a partir de funciones simples. Estos teoremas proporcionan reglas esenciales que facilitan el proceso de derivación, permitiendo trabajar con sumas, productos, cocientes de funciones compuestas de manera sistemática. A continuación, se detallan los teoremas fundamentales de derivación que son indispensables para resolver más problemas. El teorema de la derivada de la suma de funciones. El primer teorema básico es el de la derivada de suma de funciones. Este teorema establece que la derivada de la suma de dos o más funciones es igual a la suma de la derivada de cada función por separado. En términos matemáticos, si tenemos dos funciones f de x y g de x, su derivada se expresa de f de x más g de x derivado es igual a f de x derivado más g de x derivado. Teorema de la derivada del producto. Este teorema, conocido también como la regla del producto, es fundamental para derivar productos de dos funciones. A diferencia de la suma de funciones, derivar un producto requiere una regla especial. Este teorema se expresa para derivar un producto que primero derivamos de una de las funciones, la multiplicamos por otra función sin derivar y luego repetimos el proceso derivando la segunda función multiplicándola por la primera sin derivar. Y finalmente sumamos ambas expresiones. El teorema de la derivada del cociente o la regla del cociente también se establece cómo calcular la derivada de una función que es la corriente de dos funciones. Supongamos que tenemos una función que es f de x dividida por una función g de x. La derivada de ese cociente se calcula de la siguiente manera: f de x sobre g de x derivado es igual a f derivado de x por g de x menos f de x por g de x derivado sobre todo sobre g de x al cuadrado. La regla del cociente es un poco más compleja que la del producto, ya que involucra al restar el producto cruzado de las derivadas, luego dividir por el cuadrado del denominador. Un error común es aplicar esta regla, es olvidar el signo negativo en la fórmula, lo que puede llevar a respuestas incorrectas. Teorema de la derivada de función potencia de la regla. La regla de la potencia es uno de los teoremas más utilizados en cálculo, especialmente cuando trabajamos con polinomios. Este teorema establece que si tenemos una función de tipo f de x es igual a x elevado a la n, donde n es un número real, su derivada se calcula de la siguiente manera: f derivada de x es igual a n por x elevado a la n menos 1. En otras palabras, bajamos el exponente original como coeficiente y luego reducimos el exponente en 1. En ese teorema aplica a funciones donde la variable está elevada a una potencia constante.
Y por último, el teorema de la regla de cadena, uno de los teoremas más poderosos que nos permite derivar de funciones compuestas. Si tenemos una función compuesta f de g de x, la derivada de la composición se calcula como f de x derivado es igual a f g de x derivado por g derivado de x. La regla de la cadena es indispensable cuando derivamos funciones en las que la función está dentro de una de otra, como en seno de x al cuadrado o logaritmo natural de 3x más 1. Este teorema es fundamental para trabajar derivadas de funciones complejas, permitiendo simplificar y organizar el proceso del cálculo. En resumen, los teoremas de derivación proporcionan un conjunto de reglas que facilitan la obtención de derivadas de funciones simples y complejas. El dominio de este teorema es esencial para resolver problemas de cálculo y en muchas aplicaciones de ciencia e ingeniería.